Eso no es un fondo real. Bueno, no. El verdadero trasfondo es cuando tomé una foto mientras visitaba Guilin. Sabes, Keji, ¿verdad? Es un sistema que tenía el Huangdi, que usaba el término Huangdi en lugar de emperador. Creo que tienes razón. Así es como el Huangdi elegía para encontrar funcionarios, ¿verdad? Para encontrar personas. Sí, lo sé, lo que llamamos el sistema educativo. Bien, y es el Tianxi lo que sea los diversos grados. Tengo un libro antiguo sobre esto aquí. Los que el 0.001% de las personas que tomaron los exámenes realmente aprobaron y todo eso. Es una de las grandes glorias de China en realidad. Es una de las cosas más asombrosas que el pueblo chino ha hecho. Entonces, ¿qué es esto? ¿Es esto un... Así que la estatua detrás de mí en Guilin están muy orgullosos de haber producido a lo largo de los años diferentes dinastías. Produjeron diferentes estudiantes muy buenos, pongámoslo de esa manera, para que realmente obtuvieran lo mejor y luego pudieran pasar al siguiente nivel, ¿verdad? Y luego llegar a ver al emperador. La última ronda es cuando el Huangdi los entrevista, ¿verdad? Así es. Eso me parece fascinante. Oh, sí. Están muy orgullosos de eso, de haber producido tantos a lo largo de los años. Así que eso es solo una parte de ello. Tenían a las 10 personas allí, todas las estatuas de los mejores estudiantes que produjeron en esa área en Guilin. Así que me parece interesante. Oh, sí. Sí, quiero decir, todo el sistema es interesante que el Huangdi elegiría. Quiero decir, muchas de estas personas venían de orígenes muy humildes, ¿verdad? Y así esta es su oportunidad de cambiar sus vidas, supongo. Y algunos de ellos terminaron siendo muy famosos y realmente contribuyeron en gran medida a la dinastía. Así que es un sistema muy único e interesante, creo. Es un sistema extraordinario y explica por qué China estuvo tan bien gobernada durante la mayor parte de su historia en comparación con cualquier otro lugar del mundo. No sé si te lo he contado alguna vez, pero cuando McCartney y su gente llegaron a China en el siglo XVIII, de hecho, esto no es solo McCartney, sino todos los visitantes occidentales a China desde el siglo XVI en adelante. Cuando los occidentales empezaron a llegar a China de manera bastante regular, comentaban sobre lo respetuosa de la ley y ordenada que era el país, en parte porque estaba gobernado de una manera tan fuerte y efectiva. Como dije, Catherine, porque es una persona literaria, está muy interesada en esto, porque la idea de un país gobernado por personas que pasan exámenes literarios es increíblemente emocionante para ella. Así que, ya sabes, las personas que estudian y enseñan literatura en las grandes universidades de Gran Bretaña, al menos, son muy conscientes del sistema y desearían mucho que tuviéramos algo así aquí. Bueno, quiero decir, es interesante que hables de Catherine. Sabes, Scott, mi esposo también está en el ámbito académico, así que, por supuesto, él también encuentra eso muy interesante, fascinante. Ya sabes, este proceso. Y hablamos de esto. Dijimos que, bueno, en los Estados Unidos hay un examen para los servidores públicos, así que si quieres trabajar en la oficina de correos, por ejemplo, necesitas aprobar un examen. Pero no necesitas aprobar un examen si quieres ser senador, miembro de la Cámara, gobernador o presidente. No necesitas ningún examen, así que eso es algo que encuentro interesante. No estoy diciendo que debas tener una prueba extremadamente difícil para las personas, pero tal vez algunas cosas básicas, ¿verdad? Si quieres servir en el gobierno en cualquier capacidad, deberías aprobar un examen que al menos demuestre que conoces tu historia, conoces la posición del gobierno, ¿verdad? Cosas así. Muchas de las personas que encuentro en el Congreso de los Estados Unidos, a veces los ciudadanos sí tienen el sentido común o el conocimiento para decir país. Absolutely. I mean, the Chinese system meant Absolutamente. Quiero decir, el sistema chino significaba que China estaba gobernada por personas de increíble inteligencia,
pero también por intelectuales muy refinados, personas extremadamente bien informadas sobre las cosas y muy versadas en la literatura y la historia de China, del pueblo chino. Y eso sin duda jugó un papel enorme en hacer de China la civilización y el país que es. Y tenemos mucho que aprender de esto. And the country that it is. And we have a lot to learn from this. Now, back in the 19th century, just to quickly finish on this, back in the 19th century... Ahora, de vuelta al siglo XIX, solo para terminar rápidamente con esto, el gobierno británico decidió introducir exámenes para el servicio civil. Los altos funcionarios que creó el sistema fueron llamados, y continúan siendo llamados en Gran Bretaña, mandarines. Esta expresión se utiliza para referirse a los eruditos funcionarios. Pero si miras sus exámenes y los comparas con los exámenes que los funcionarios chinos tenían que aprobar, son completamente diferentes. Quiero decir, los exámenes chinos eran en literatura y filosofía, exámenes que estaban destinados a profundizar tu comprensión y conocimiento de las personas e ideas, mientras que los exámenes británicos eran puramente técnicos. British exams are purely technical. Sí, también encuentro interesante este proceso, que en la última ronda, la entrevista de Wang Di, estos estudiantes, creo que es una buena práctica también, que el Wang Di hable con estas personas de orígenes muy diversos, ¿verdad? Creo que esa práctica en sí misma es algo... Hugely important. Absolutely. And it could sometimes produce great... Absolutamente. A veces podía producir un gran gobierno. De hecho, a menudo producía un gran gobierno. Siempre producía un gobierno bueno y estable, excepto, por supuesto, durante periodos de gran crisis que ocurren en cualquier país. Pero cuando el Wang Di era un hombre realmente inteligente y estás tratando de producir algunas personas muy inteligentes que fueran fuertes e inteligentes como él, podía producir un gran gobierno. Y también significaba que el gobierno en Beijing, o donde fuera que estuviera la capital, tenía la capacidad de administrar el país de una manera que no encontrarías en ningún otro lugar del mundo a lo largo de los grandes siglos de la historia china. De todos modos, podríamos hablar de esto para siempre. Quiero decir, como dije, todo el libro trata sobre esto. Es algo que siempre me ha interesado enormemente. Has always interested me massively. We need to talk about Syria. All right. So, Necesitamos hablar sobre Siria. Muy bien. Entonces, hablando de eso, cuando ese gobierno cayó, es muy impactante. Ahora, vi que tú y Alex estaban hablando de esto en tu programa de radio. Entonces, ¿ustedes creen que él mismo se rindió? ¿Crees que esa es la razón principal por la que cayó tan rápido, que él se rindió? do you think that's the main reason it fell so quickly that he gave up? No, it is not the main reason, but it's the proximate reason. No, no es la razón principal, pero es la razón próxima. Es que al final, incluso cuando todos los diversos problemas se combinaron para hacer la situación en Siria muy difícil, él pareció perder la esperanza y la energía. Es importante recordar que nunca fue alguien que quisiera ser el líder de Siria en primer lugar. Así que en algún momento, creo que se desgastó. Y su esposa aparentemente ha estado muy enferma. Y creo que, ya sabes, están claramente muy dedicados el uno al otro. Y creo que esto básicamente significó que él perdió la esperanza. Pero si miras lo que ha sucedido en Siria, ha estado bajo asedio continuo durante los últimos 20 años. Ha enfrentado sanciones económicas, ha enfrentado repetidos intentos de desestabilización. It's faced repeated attempts at destabilization. It's had areas of its territory. Ha tenido áreas de su territorio ocupadas por potencias externas. Israel ha ocupado parte de los altos del Golán. Turquía ha estado involucrada en el norte, en la provincia de Idlib y otros lugares. Los estadounidenses ocupan grandes extensiones de Siria en el este, incluidos los campos petroleros. Creó una situación agotadora y muy difícil. Ahora, un líder muy fuerte, muy dinámico, un líder como el padre de Bashar al-Assad, podría haber encontrado una salida, probablemente habría encontrado una salida. Pero Bashar al-Assad mismo no lo hizo. Y ya sabes, puedes ser crítico con él, y yo lo soy hasta cierto punto, pero él no es la persona que tiene la responsabilidad última de este desastre. Los estadounidenses, los israelíes y los turcos sí, y probablemente también los británicos. And the Turks do. And the British probably also. Well,
Bueno, no entiendo del todo su odio hacia Assad. Quiero decir, Barack Obama prácticamente dio la orden de derrocarlo y Hillary Clinton es muy de Assad debe irse. Quiero decir, Assad lidera un gobierno que es secular. Quiero decir, si hay un país en el Medio Oriente donde deberían haber encontrado algunas similitudes con Occidente, sería Siria, sería Assad. Ambos, él y su esposa, creo, tienen educación occidental, ¿verdad? Creo que se conocieron en Londres o en algún lugar. ¿Por qué odian tanto a Assad? Bueno, la esposa de Assad asistió a una escuela privada británica, está altamente educada y habla inglés con fluidez, profundamente británica en muchos aspectos. Tienes toda la razón. Quiero decir, este es un hombre con el que deberían haber podido trabajar y que estaba manteniendo a Siria estable. En la década de 1990, bajo el mandato del padre de Assad, Siria tenía una tasa de crecimiento de entre el 5 y el 7% anual, lo cual es una tasa de crecimiento alta según cualquier estándar para un país de ingresos medios. Bajo Bashar al-Assad, en los primeros años, era aún más estable. Bashar, el hijo, estaba abriendo Siria a la inversión extranjera y estaba haciendo todo tipo de cosas de este tipo. Absolutamente, era una persona con la que deberían haber intentado trabajar. Pero él intentó liderar un país independiente, un país que tenía su propia política exterior, sus propias perspectivas sobre los asuntos internacionales y que quería desempeñar un papel activo en tratar de resolver los problemas en el Medio Oriente. Y por supuesto, como sabemos para los estadounidenses especialmente, eso simplemente no es aceptable. Así que tenía que irse. Entonces, sigue siendo demasiado independiente. Estados Unidos no puede tolerar eso. Bien, veamos las consecuencias de eso. Hay tantas cosas que desentrañar. Turquía. No entiendo Turquía. Turquía ha estado apoyando a los grupos rebeldes anti-gobierno, anti-Assad dentro de Siria. Entiendo que Erdogan y tal vez otros líderes turcos se preocupan por los kurdos dentro de sus fronteras. Entiendo eso. Pero si es así, los turcos dentro de Siria, pensaría que deberían trabajar con Assad para hacerlo más fuerte para que pueda controlar mejor a su propia población, incluidos los kurdos. ¿Por qué intentan derribarlo? ¿Y cómo puede eso ayudar a resolver su propio problema kurdo? No entiendo eso. Bueno, voy a expresar mi propia opinión. No solo estoy de acuerdo contigo, sino que creo que lo que se ha hecho va a resultar al final ser un desastre total para Turquía. Quiero decir, tenían un país estable al sur de sus fronteras, un país unido, que incluía las regiones kurdas. El presidente de ese país, Bashar al-Assad, fue durante muchos años amigo personal de Erdogan. Tendemos a olvidar esto, pero solían ir de vacaciones juntos, solían llevarse muy bien. Lo que Erdogan ha hecho al unirse a los diversos intentos de derrocar a Assad desde 2011 va a ser un desastre completo para Turquía. Ha creado caos en su frontera sur. Ha proporcionado un refugio seguro para todo tipo de grupos terroristas violentos en todas partes, muchos de los cuales tienen intereses en Turquía misma. Turquía corre el riesgo de verse involucrada. Como dije, al final, va a ser terrible para Turquía. Tratar de entender a Erdogan y lo que está tratando de hacer nunca es muy fácil. Tiene cierta afinidad ideológica con parte de la oposición a Assad. Quiero decir, Erdogan es un político islamista. La oposición a Assad también era una oposición islamista. Son en realidad, a pesar de algunas similitudes ideológicas, muy diferentes. Quiero decir, Erdogan lidera un partido político que funciona dentro de la estructura de un Estado secular, en el que hay elecciones y cosas por el estilo. Mientras que, por supuesto, las fuerzas que se han desatado en Siria no tienen interés en nada de eso. Quieren crear un Estado islamista sujeto al tipo de controles religiosos que quieren imponer. Así que en realidad son totalmente diferentes. Pero de todos modos existe esa afinidad, esa sensación, creo, de que Erdogan está apoyando a personas cercanas a él. Pero creo que en última instancia, y siendo completamente brutal al respecto,
Creo que es una toma de poder. Creo que Erdogan, desde que se convirtió en presidente de Turquía o líder de Turquía, fue primer ministro durante muchos años, ha anhelado posicionar a Turquía nuevamente como una gran potencia de la manera en que lo fue durante los años otomanos. Siria, por supuesto, era una provincia del Imperio Otomano. Syria, of course, was a province of the Ottoman Empire. And I think that he's wanted to pursue this policy of Y making creo que ha querido seguir esta política de hacer de Turquía una gran potencia nuevamente. Habla de esto todo el tiempo. Si escuchas o lees sus discursos, por cierto, vuelve a esto una y otra vez. Y creo que su idea era crear una especie de estado vasallo en Siria, y eso de alguna manera sería una etapa en la reconstitución de Turquía como una gran potencia. En cambio, va a cosechar la tempestad porque, como dije, tiene una Siria caótica, inestable, donde tenía una Siria estable y en un momento amistosa. Los militantes que están en el poder en Siria probablemente en algún momento querrán empezar a interferir en la política turca también, lo cual no será fácil para él de ninguna manera concebible. which will not be easy for Erdogan in any conceivable way. And Turkey has many economic problems. Inflation there is Y Turquía tiene muchos problemas económicos. La inflación allí está en un 50%, lo cual es en realidad más bajo de lo que ha estado. Hace poco tiempo era del 80%. Así que Turquía no puede permitirse estas cosas. Pero creo que algo que tengo que decir sobre Erdogan es, en primer lugar, que no es un hombre particularmente bien educado. Proviene de un entorno de clase trabajadora en Estambul. No ha hecho ningún intento serio de educarse sobre muchas de estas cosas. Es una persona muy fogosa, impulsiva y de mente fuerte que insiste en salirse con la suya. Guarda rencores, como los que tiene contra Assad. Y creo que mucho de esto está impulsado por la ambición y la emoción. En otras palabras, en 2011-2010 fue cuando comenzó la primavera árabe. Estos diferentes grupos rebeldes empezaron a aparecer en Siria y Erdogan vio una oportunidad. Creía que podía trabajar con estas personas para ganar influencia y posiblemente obtener territorios en Siria. Eso es lo que quiere, ¿no es así? Sí, eso es exactamente lo que él quiere. Quiero decir, Alepo, siempre ha habido, por cierto, un movimiento irredentista en Turquía que dice que Alepo debería volver a estar bajo control turco, aunque las personas que viven allí son completamente árabes. Pero ha tenido este problema. Parece querer crear algún tipo de protectorado en el norte de Siria, especialmente bajo control turco. ¿Cómo eso beneficia finalmente a Turquía y a su gente? Me es imposible decirlo. Pero de todos modos, esta ha sido mucho su perspectiva y su enfoque. El ejército turco, hasta el golpe de 2016, se opuso firmemente a él. Pero por supuesto, después del golpe de 2016, no estaban en posición de continuar haciéndolo. ¿Y el golpe fue ese en el que finalmente fue Rusia quien lo alertó? Sí, de acuerdo, pero él todavía estaba maltratando a Rusia también. Esta vez creo que tanto Rusia como Irán estaban bastante enojados con él. Creo que Dugin incluso dijo algo como: Turquía traicionó a Rusia e Irán esta vez, y este es el comienzo de la caída de Turquía, algo así. Palabras bastante fuertes. Creo que eso es lo que dijo Alexander Dugin. Y es importante recordar que Dugin ha sido en el pasado un defensor muy fuerte en Rusia de las buenas relaciones entre Rusia y Turquía. Quiero decir, siempre ha visto a Turquía como una parte esencial de su propio concepto de eurasianismo. Así que Dugin está absolutamente furioso y su enojo es muy extendido en Rusia también. Quiero decir, muchas personas en Rusia y dentro del gobierno están absolutamente furiosas con lo que ha sucedido. Y Putin está muy avergonzado por ello, aunque por el momento está manteniendo esta relación compleja que tiene con Erdogan. Pero creo que lo que dice Dugin es ampliamente compartido dentro de Rusia. Lo que hay que decir es que Erdogan y Putin tienen una relación muy extraña entre ellos. Ambos trabajan juntos a veces bastante bien.
They both work with each other, sometimes quite well. They both have mutual interests. They're both very Ambos tienen intereses mutuos. Ambos son muy escépticos de la Unión Europea. Ambos tienen sus resentimientos hacia Occidente, pero nunca han sido realmente amigos. Y del lado de Erdogan, siempre se tiene la sensación de que hay un resentimiento latente hacia Putin, porque Putin, en última instancia, lidera el país más poderoso, lo cual no es algo que Erdogan encuentre cómodo. Así que muy a menudo, Erdogan trabaja con los rusos y luego hace algo que es completamente contrario a lo que los rusos quieren, como cuando aboga por la entrada de Ucrania en la OTAN, por ejemplo, o como acaba de hacer ahora, ingenia el derrocamiento de Assad en Siria. Y hay un elemento de represalia contra Putin de alguna manera, especialmente cuando Putin está mirando hacia otro lado. Yeah, and yeah, I totally Sí. right that in China people don't like Y te dije, ¿verdad?, que en China a la gente no le gusta mucho Turquía porque, de nuevo, quiero decir, me parecería bastante estúpido que él realmente creyera que podría ejercer influencia hasta en Xinjiang. Está lejos de Turquía. Está justo allí, quiero decir, está dentro de China. De alguna manera él creyó que podría hacerlo apoyando el movimiento separatista, la gente allí. Quiero decir, hay muchos de ellos. No son tantos, pero están en Siria y Turquía los está apoyando. Quiero decir, no abiertamente, pero sabemos que Erdogan los está apoyando. ¿Por qué harías eso para molestar a China? No veo ningún beneficio en hacer algo así. any benefit for doing something like that. It makes absolutely no sense whatsoever. No tiene absolutamente ningún sentido. Pero de nuevo, es Erdogan. Quiere jugar al gran líder. La persona que juega este gran juego en el mundo. Quiere presentarse como un líder de ese tipo. Quiere presentarse como el gran defensor de las naciones de habla turca y de la gente en Xinjiang. Quiero decir, hablan un idioma relacionado con el turco y todas esas cosas. Pero por supuesto, no tiene absolutamente ningún sentido, porque lo que Erdogan quiere es como lo que quiere con los rusos. Quiere buenas relaciones con China. Quiere buenas relaciones con Rusia. Quiere que China invierta en Turquía. He wants China to invest in Turkey. He wants Russia to supply gas to Turkey. Él quiere que Rusia suministre gas a Turquía. Quiere que los turistas rusos vengan a Turquía. Quiere buenas relaciones, no solo en asuntos económicos, sino también en asuntos geopolíticos con China. Y al mismo tiempo, quiere ser peligroso, desestabilizador y agresivo hacia ambos países. Y debido a que Turquía es importante y tiene muchos activos, muchas cartas para jugar, como para los rusos, el acceso al Mar Negro, que discutimos en nuestros programas anteriores, los rusos, en particular, aprietan los dientes y siguen adelante con esto hasta cierto punto, aunque creo que están cada vez más frustrados ahora. I think the Russians are becoming increasingly frustrated now, and I think this is going to be a major turn. Y creo que este va a ser un punto de inflexión importante. Quiero decir, cuando la guerra en Ucrania termine, creo que Erdogan va a descubrir que los rusos van a ser mucho menos complacientes de lo que han sido anteriormente. Pero con China es un juego aún más peligroso, porque en última instancia, Erdogan no tiene ninguna influencia sobre los chinos. Si realmente los enfada, lo cual podría ser con bastante facilidad, podrían decir que ya es suficiente. Hemos tenido suficiente de este hombre imposible. Dejémoslo solo y sigamos con nuestro solo asunto y todo tipo de reacciones que me encantan fuertes importantes. Who are ultimately more important to us. Yeah, I actually think Turkey, I mean, Erdogan Sí, en realidad, creo que Turquía, quiero decir, Erdogan ha estado jugando un juego bastante peligroso. Tampoco creo que a Estados Unidos le guste mucho, de lo contrario no habrían ayudado con el golpe y cosas así. Y entonces Erdogan ha estado jugando a las grandes potencias unas contra otras de alguna manera, pero creo que eventualmente eso le pasará factura. Creo que este juego es demasiado peligroso para que él lo maneje. dangerous for him to handle, I think. It is hugely overcomplicated, far too dangerous. Es enormemente complicado, demasiado peligroso. Y por supuesto, ahora tiene esta crisis en Siria, que él ha creado y que yo mismo no creo que vaya a poder controlar. Quiero decir, Siria es un país grande. Como dije, hay caos allí. Los israelíes están allí.
Ahora Erdogan se enfrenta a todo esto. Y creo que es inevitable que esto se extienda a Turquía misma. Y cuando lo haga, ¿quién estará allí para ayudarlo? Nadie. Who will be there to help him? Yeah. Nobody. Yeah. Israel, do you think that this is Israel. ¿Crees que esto es una gran victoria para Israel? Quiero decir, Netanyahu lo celebró abiertamente y ahora están bombardeando Siria. Así que están muy ocupados. Creo que también están tomando tierras allí. ¿Crees que es lo que están haciendo? Pero aquí está mi pregunta. Adelante. But here's my go ahead. No, además, por favor, continúa. Well, but I think that they Bueno, pero creo que también están muy sobrecargados. Todavía tienen el problema de Hamas, el problema de Hezbollah, ya sabes, el asunto de los hutíes. Todos esos problemas siguen ahí y ahora se traen más operaciones militares. ¿Es realmente una buena idea? to themselves. Is that really that good idea? Oh, it's a terrible idea, and I completely agree with you. I mean, Oh, es una idea terrible, y estoy completamente de acuerdo contigo. Quiero decir, a corto plazo y quizás durante un par de meses o incluso años, esto funcionará a favor de Israel. Quiero decir, Irán ha sido debilitado porque su principal aliado árabe ha desaparecido. Hezbollah ha sido debilitado porque el principal canal a través del cual Irán envía suministros a Hezbollah en Líbano ahora se ha ido. Pero, ¿qué ha conseguido Israel para sí mismo al final? Controla más tierras árabes. Ha puesto a más árabes bajo su control. Ya le resulta muy difícil controlar a los árabes que tiene. Y ahora tiene más de ellos. Quiero decir, ha aumentado su problema con una población árabe aún mayor que ahora está controlando que la que tenía anteriormente. Estas personas que ahora va a controlar están fuertemente infectadas con ideologías islamistas yihadistas, que son idénticas a las de Hamas en Gaza. Han demostrado que son violentos, algunos de ellos muy violentos, personas muy peligrosas. A Israel le va a resultar muy difícil controlarlos. Y por supuesto, Siria es un país grande y no se puede controlar tan fácilmente como se ha controlado Gaza. Incluso en Gaza, vemos los problemas que tiene Israel. Israel está catastróficamente sobreextendido, pero nuevamente tiene este impulso imperialista. Por cierto, Netanyahu, si lees sus libros y publicaciones desde los años 90, siempre ha sido el gran defensor de la expansión israelí y el control israelí. Y ha conseguido lo que quería. Pero ya sabes, existe esa maravillosa expresión, ten cuidado con lo que deseas. Creo que esto veremos no ha mejorado la posición de Israel. De hecho, la ha empeorado mucho más. Puede que no sea obvio de inmediato, pero en un año, en 5 años, en 10 años, va a ser una situación terrible para los israelíes encontrarse en ella. A dreadful situation for the Israelis to find themselves in. How about the United States? Because ¿Qué pasa con Estados Unidos? Porque cuando Israel está al límite pero no retrocede, sigue expandiéndose. Estados Unidos, ya sea Trump o Biden, quien sea, no importa. Estados Unidos seguirá apoyando a Israel de todas las formas posibles. ¿Significará esto que Smino se verá arrastrado cada vez más a Siria? will this mean that US will be dragged in more and more into Syria? Yes, absolutely. That's exactly what's going to happen. I mean, Sí, absolutamente. Eso es exactamente lo que va a suceder. Quiero decir, Trump, que quiere centrarse en China, porque él y muchas de estas personas quieren confrontar a China. Y algunas de las personas que ha elegido probablemente les gustaría bastante una guerra con China. Solo digo que lo que van a encontrar en su lugar es que debido a estas ambiciones extraordinarias que tiene Israel, y debido a todos los problemas que se han creado en el Medio Oriente, tienen los problemas del Medio Oriente de los que preocuparse y ocuparse en su lugar. Así que en lugar de enviar su ejército a luchar contra China, y ya sabes, hacer todo lo que quieren hacer contra China, van a tener que preocuparse por lo que sucede en las aldeas sirias y árabes. Y si esto se extiende, lo cual podría suceder fácilmente, por cierto, a otros países árabes en todo el Medio Oriente también. Ahora, Trump en algún nivel entiende esto. Dijo en una publicación que hizo en X que estas personas no son realmente amigables con los Estados Unidos y que es mejor para los Estados Unidos mantenerse al margen. Pero dada la profundidad de su compromiso con Israel,
y la fuerza del apoyo a Israel dentro de la clase política en Washington podría muy bien encontrar imposible extricarse de esta situación. himself from this situation. Now, the paradox of all of this is Ahora, la paradoja de todo esto es que hay una especie de narrativa en los Estados Unidos, que no tomé particularmente en serio, por cierto, pero dice que el gran ganador de las guerras eternas, en las que Estados Unidos se involucró en el Medio Oriente después del 11 de septiembre, fue China, porque Estados Unidos estaba atascado en el Medio Oriente, incluso mientras China ascendía. Bueno, si piensas eso, quiero decir, hay un punto ahí. Si piensas eso, bueno, deberías estar muy preocupado y molesto por lo que acaba de suceder en el Medio Oriente. Porque vamos a ver, probablemente, presumiblemente, vamos a ver todo eso de nuevo. presumably going to see all that all over again. And who can you blame? ¿Y a quién puedes culpar? You can say you need China no dijo que necesita seguir luchando en el Medio Oriente, ¿verdad? ¿De quién son esas decisiones? Quiero decir, ¿quién tomó esa decisión? who made that decision. Well, exactly. I mean, the point was that China has not. Bueno, exactamente. no role. Quiero decir, el punto era que China no ha jugado ningún papel en este desastre en absoluto. Es un hecho. Quiero decir, China no es de ninguna manera responsable. China ha estado tratando de persuadir a la gente. Eso es todo lo que ha hecho, por cierto. No ha enviado un solo soldado o buque de guerra o nada al Medio Oriente. No ha abierto ninguna base. Lo que China ha estado tratando de hacer es lograr que todos hablen con todos y tratar de encontrar una manera de lograr estabilidad y paz para que la región pueda unirse, prosperar y desarrollarse económicamente como debería. Así que no es toda culpa de China. Pero eso no significa que China no será el país que ganará estratégicamente más de esto. Así que quiero enfatizar nuevamente, nadie en Beijing planeó esto, o quiso esto, o desea esto. China nunca ha actuado bajo el principio de que para hacerse fuerte y segura necesita crear crisis para otros países en otros lugares. Nunca he conocido un solo caso en el que China haya hecho eso. Countries in other places. I've never known a single instance when China has done that. In fact, there are people. Sí, de hecho, hay personas que dicen que la caída de Assad probablemente sea un revés para la iniciativa de la Franja y la Ruta, porque China y el gobierno de Assad tienen una muy buena relación y Assad ha apoyado la iniciativa de la Franja y la Ruta. Aunque es un poco difícil de decir porque este HTS, te envié la declaración, ¿verdad? Ellos escribieron esta declaración en chino y ruso, principalmente hablando con China y Rusia. Al menos por ahora, quieren tener una buena relación y están ansiosos por obtener la aprobación y el reconocimiento de Rusia y China, aunque no creo que vaya a suceder muy pronto. Pero de todos modos, es difícil decir, ya sabes, quien quiera que tome el control, lo que va a pasar. Creo que quien realmente quiera desarrollar Siria buscaría continuar trabajando con China, ¿no crees? Continue to work with China, don't you think? Well, absolutely. Well, any political force. Bueno, absolutamente. Cualquier fuerza política o grupo político que tenga alguna preocupación por el bienestar del pueblo de Siria querría tener buenas relaciones con China y Rusia. Cualquier fuerza política que quiera establecer una posición estable gobernando Siria en sus propios intereses querría tener buenas relaciones a largo plazo con China y Rusia. Algunas personas en HTS han estado hablando de esa manera. Incluso ha habido algunas sugerencias de algunas personas en HTS de que Rusia puede mantener sus bases en el oeste de Siria. No creo que nadie en Moscú crea que esto sea realmente sincero, pero tanto China como Rusia harán lo que siempre hacen, que es hablar con todos y ver qué se puede acordar. Los rusos acaban de confirmar que están en contacto con HTS, aunque es una organización proscrita en Rusia. Pero han hablado con los talibanes. Están hablando con el personal de HTS. Estoy seguro de que los chinos también lo harán. Yo al igual que usted, soy tan escéptico de que algo salga esto por un tiempo, quizás por cualquier tiempo. Estoy contigo. Quiero decir, Assad no es perfecto, pero mantuvo el país unido y Siria estaba estable bajo su mando. Pero ahora tienes a HTS. Si HTS tiene el control total del país, creo que, relativamente hablando, podría estar bien.
Lo que parece estar sucediendo ahora es que diferentes países están entrando para agarrar lo que puedan, lo que eventualmente llevará a una guerra civil a gran escala entre diferentes facciones. Y, por supuesto, los patrocinadores detrás de ellos también están entrando. Ese sería el peor escenario para el pueblo sirio, ¿no? Sería una tragedia y un desastre absoluto para el pueblo sirio. Y todas estas personas que trabajan para intentar derrocar a Assad lo están provocando, y ellos asumirán la responsabilidad por ello. Ahora bien, si HTS realmente quiere preservar Siria, garantizar la integridad territorial siria, entonces lógicamente deberían mirar hacia aquellos países que apoyarían a Siria sinceramente, a saber, China y Rusia. Los rusos probablemente podrían ayudar en términos militares. Los chinos podrían ayudar en términos económicos. Ambos países ayudarían en términos diplomáticos. Pero por supuesto, va a ser muy difícil, incluso si los chinos y los rusos están involucrados. Y por supuesto, sigo muy de cerca lo que sucede en Rusia. Y el estado de ánimo general allí, que es muy enojado, es que Rusia no debería estar involucrada en Siria más. Que Rusia hizo una gran inversión en Siria. Envió su fuerza aérea allí, luchó contra los predecesores de HTS. No va a comprometer más de sus valiosos recursos para luchar por un país que no luchará por sí mismo. Así que ese es el estado de ánimo en Moscú en este momento. Así que todo esto se ha vuelto mucho más difícil. Pero me temo que mirando hacia adelante, estoy de acuerdo contigo. Creo que tienes toda la razón. Ahora vamos a ver una gran batalla de poder entre Turquía, Israel y Estados Unidos por el control de las diversas facciones y comunidades en Siria. Los kurdos miran hacia los estadounidenses. Los combatientes yihadistas, los islamistas, miran hacia Turquía. Israel está jugando su propio juego en el sur. De una forma u otra, es muy difícil tener una opinión optimista sobre lo que va a suceder en Siria ahora. Por lo que he escuchado, toda la administración civil del país se ha colapsado, al igual que sus fuerzas armadas. Obviamente, su sistema de seguridad interna también se está colapsando. Todas las personas han sido liberadas de las prisiones, lo cual es algo increíble de hacer. Incluso si piensas que algunas de las personas allí realmente son prisioneros políticos, lo cual muchos de ellos sin duda son, tal vez deberían haber sido liberados. Pero liberar a todos va a garantizar que todo tipo de criminales violentos ahora estén libres en Siria para volver a su vida de crimen violento. Esa es la realidad de esto. Quiero decir, todo el asunto es terrible, y cualquiera que realmente se preocupe por el pueblo de Siria sabe que van a enfrentar una noche oscura y una terrible tragedia, de la cual no sé cómo van a salir. Creo que Occidente está celebrando esto de alguna manera. Por un lado no les gusta Assad, pero la otra cosa creo es que Estados Unidos en particular probablemente ve esto como un efecto dominó, que esto es un ejemplo de algo. Porque esta mañana acabo de ver que el presidente serbio salió, supongo en respuesta a algunas declaraciones de su oposición. Salió y dijo esto: quiero decirles a esas personas que desean destruir Serbia que no soy Assad, no voy a ir a ninguna parte. Y he vivido aquí toda mi vida. Solo serviré al pueblo serbio, lucharé por Serbia y nunca trabajaré para esos países que quieren humillar y destruir Serbia. Así que creo que lo dejó muy claro. Ahora, Serbia es una situación muy diferente a Siria, ¿verdad? Creo que esto es lo que Occidente quiere ver. Hacer que las oposiciones en países que no les gustan sientan que eso es esperanzador o algo así, ¿verdad? Exactamente. Esta es en parte una de las razones por las que estaban tan decididos a derrocar a Assad, porque habiendo dicho en 2011 que Assad debía irse, ha sido una humillación para ellos que él haya permanecido tanto tiempo. Así que deshacerse de líderes que Occidente ha dicho que deben irse es una prioridad, porque si se quedan, solo demuestra los límites del poder occidental. Así que hay un importante factor psicológico.
Y por supuesto, también está destinado como una advertencia a otros líderes en Serbia, en todo tipo de lugares. A menos que juegues nuestro juego, tarde o temprano, ingeniaremos tu derrocamiento. Y eso es en parte lo que impulsa todo esto. Hay un impulso hegemónico muy fuerte también. ¿Sabes? Terror, si quieres. Si te opones a nosotros, te destruiremos. Iremos tras de ti personalmente. Y si eso significa destruir tu país, lo haremos. Pero creo que en realidad va en ambos sentidos, porque si lees los comentarios en los medios chinos, tanto sobre esta declaración como sobre otras relacionadas con Siria, creo que abrumadoramente la gente está diciendo, bueno, Siria nos está diciendo que no tenemos otra opción que apoyar a nuestro país, nuestro gobierno, nuestros líderes, porque tenemos que estar unificados. De lo contrario, siempre hay fuerzas externas tratando de dividirnos. Veo muchos de esos comentarios. Así que va en ambos sentidos, absolutamente. Destruyes otros países haciendo todas estas cosas, ¿verdad? Absolutamente. La gente está diciendo lo mismo en Rusia, por cierto. Es interesante que lo estén diciendo en China, pero también lo están diciendo en Rusia. Que lo que esto demuestra es que debes ser completamente sólido y disciplinado, y entender que si comienzas a apaciguar a Occidente y jugar a los juegos de Occidente, entonces estás poniendo en riesgo toda la estabilidad interna y el orden pacífico de tu propio país. Ahora voy a decir algo, por cierto. Estados Unidos está lejos de todo este lío. Están a todo un océano de distancia. Si Siria se incendia, no se ven afectados. Pero los aliados árabes de Estados Unidos potencialmente podrían estarlo. Y por supuesto, los aliados europeos de Estados Unidos también podrían verse afectados, porque si recibimos más flujos de refugiados saliendo de Siria, moviéndose hacia Europa, es allí donde irían. Si esto se extiende a otros países en el Medio Oriente, lo cual ojalá no suceda, podría pasarle a Egipto, por ejemplo. Leí un artículo en el Daily Telegraph que decía que Europa casi fue destruida por la anterior oleada de refugiados en 2015. No sobrevivirá a una segunda. Sin embargo, no prestamos atención a eso. Aplaudimos la caída de Assad. Esto es lo que tenemos que hacer. Gaddafi cayó y hubo refugiados de África del Norte. La guerra siria anterior llevó a una oleada de refugiados. Muy probablemente pronto veremos otra más. Los europeos nunca parecen aprender de esto. Sí, hablando de, ya sabes, Tommy Daisy en El Gran Gatsby, ellos crean un gran lío y luego otras personas tienen que limpiarlo. Eso es muy típico de los Estados Unidos. Exactamente. Hablando del lío en Corea del Sur. De acuerdo, pensamos que iba a dimitir, pero no lo ha hecho. Y luego también fallaron en el juicio político. Creo que 2 votos cortos para el juicio político, pero lo extraño es que su propio partido, por un lado, parece haberlo abandonado. Dijeron que quieren que se vaya, pero luego dicen, bueno, no inmediatamente, no ahora mismo, como que pusieron todo en espera. Están diciendo que el partido gobernante, quiero decir, realmente no gobiernan porque tienen la minoría en el Parlamento, pero son el partido del presidente. Así que están diciendo que tomaron el poder de él, lo cual es inconstitucional. Creo que no puedes hacer eso. Pero de todos modos, ¿cuál es tu opinión sobre la situación actual en Corea del Sur? Bueno, lo que me queda absolutamente claro es que ha habido muchas discusiones y conversaciones detrás de escena entre el partido gobernante, llamémoslo el partido gobernante. Estoy de acuerdo en que no son el partido gobernante, pero son el poder efectivo, el partido gobernante, el Estado profundo en Corea del Sur, del que hablamos la última vez, los Estados Unidos. Todos ellos están absolutamente horrorizados por el fracaso de este intento de golpe. Están muy preocupados de que si el presidente cae, si hay nuevas elecciones, si entra un nuevo presidente, esta persona comenzará a revisar todas las políticas con las que se ha asociado el presidente actual. La alianza con Japón, de la que hablamos en nuestro último programa, la hostilidad hacia China,
que no entusiasma al pueblo surcoreano. El apoyo a Ucrania, que tampoco entusiasma al pueblo surcoreano. South Korean people are also not enthusiastic about. They might even conceivably, as they have said, the opposition. Podrían incluso, como ha dicho la oposición, empezar a acercarse nuevamente a Corea del Norte. Así que esto debe ser prevenido a toda costa. Aunque el presidente está completamente desacreditado y sin apoyo, lo mantenemos allí, no realmente porque lo apoyemos más, sino simplemente para evitar que la oposición coloque a su propia gente para reemplazarlo. Esto simplemente prolonga la crisis, crea inestabilidad en Corea del Sur, ignora el futuro y la condición del pueblo surcoreano. Probablemente resultará en problemas económicos, porque cuando este tipo de cosas suceden en un país, generalmente siguen problemas económicos. Pero ya sabes, eso es probablemente lo que hará. Y por cierto, solo para añadir rápidamente, las sanciones probablemente juegan un papel significativo en esto. Just to add quickly, sanctions probably play a significant part in this. Obviously, the anti-Russian sanctions, of which South Korea is a part. Obviamente, las sanciones antirrusas de las cuales Corea del Sur forma parte, eso es una cosa. Pero mucho más importantes son las restricciones que los surcoreanos, bajo el actual presidente, han acordado en términos de suministrar chips avanzados y ese tipo de cosas a China. No podemos permitir que hagan eso. Así que intentamos detenerlos de restablecer sus buenas relaciones con China. Así que ya sabes, de eso se trata todo. Nuevamente, sacrificando los intereses de Corea del Sur, del pueblo coreano, de todo el pueblo coreano, del norte y del sur, por cierto que necesitan paz, sacrificando todo eso nuevamente por el mayor interés geopolítico, que es esta confrontación con China, que es lo que debe tener prioridad sobre todo lo demás. Como he dicho en muchos programas, siempre en el fondo, China para Occidente es lo más importante. China for the West is the big thing. Now, in your program, Ahora, en tu programa hablaste sobre tu propia teoría de por qué esto sucedió en este momento. ¿Puedes explicárnoslo? Sí, absolutamente. Absolutely. Yeah, I think the single event that Sí, provoked it is creo que el evento único que lo provocó es, por supuesto, que la administración Biden está ahora en sus últimos días. Ha estado tratando de encontrar armas para enviar a Ucrania. No puede encontrar armas en los Estados Unidos para enviar a Ucrania porque sus propios arsenales están ahora muy agotados. Los europeos no han logrado producir sus propias armas en cantidades suficientes. Corea del Sur tiene muchas armas. Así que la idea era darle a Ucrania mucho dinero de los activos rusos y que Ucrania comprara armas de Corea del Sur, y eso mantendría a Ucrania armada y luchando por al menos otro año, complicando cualquier iniciativa de paz que Donald Trump quiera emprender. Así que el presidente surcoreano mostró todas las señales de estar de acuerdo con esto. El año pasado, en 2023, suministró 500,000 de proyectiles de artillería a los Estados Unidos, eludiendo leyes surcoreanas. United States bypassing South Korean laws. Those shells, as we all knew, ended up in Ukraine. Esos proyectiles, como todos sabíamos, terminaron en Ucrania. Parecía estar muy dispuesto a seguir adelante con eso esta vez. Hubo toda la charla sobre los soldados norcoreanos en Rusia, en la región de Kursk, supuestamente allí. Nadie puede verlos, nadie puede encontrar evidencia de que existan, pero supuestamente están allí, y eso se utilizó para justificar que los surcoreanos suministraran armas a Ucrania. Excepto, por supuesto, que el pueblo surcoreano no se dejó engañar. Hubo una oposición abrumadora a esta idea en Corea del Sur. Los partidos de oposición se opusieron firmemente. El Parlamento surcoreano se opuso porque los partidos de oposición surcoreanos tienen la mayoría. Entonces, para llevar a cabo esto, tendrían que declarar la ley marcial, disolver el Parlamento y luego proceder a suministrar las armas a Ucrania de la manera que acabo de describir. In the way that I've just described. I personally, I mean, I don't know this, and I want to stress this is. Personalmente, quiero decir, no sé esto y quiero enfatizar que es especulación, pero creo que esta es la explicación más probable de lo que sucedió. Es el tipo de cosa que puedo imaginar que esta administración en particular haría como su forma de intentar mantener la guerra en Ucrania.
Por cierto, antes de hacer este programa, recibí un correo electrónico bastante interesante de alguien a quien no puedo revelar, pero alguien que está muy bien informado. Y dice que el último plan, por cierto, es suministrar armas a Ucrania desde Siria. Así que Siria ha colapsado. Hay grandes cantidades de armas allí, ya sabes, proyectiles, piezas de artillería, vehículos blindados, bombas. Consigue tantas como sea posible en el tiempo, las semanas disponibles, y envíalas a Ucrania. ¿Por qué no? Exactamente, ¿por qué no? I mean, this is why not? Exactly. Well, I want to share with you in China. Bueno, quiero compartir con ustedes que en China, creo que no he escuchado a nadie en China tener su teoría, pero hay otra teoría en cuanto a por qué sucedió ahora. Ahora, por supuesto, hablamos de ello, ya saben, sus problemas, los problemas de su esposa, todas esas cosas, pero ninguna de ellas es inminente, ¿verdad? Entonces, ¿por qué ahora se sintió tan obligado? Así que una teoría en China es que, o hay un rumor, no diría una teoría, pero hay rumores que dicen que, nuevamente volviendo a la administración de Biden, querían que él comenzara algún tipo de provocación contra Corea del Norte debido al globo. Ya saben, hablamos del asunto del globo de ida y vuelta. Ahora, hasta ahora nada ha surgido como, ya saben, realmente serio, pero es solo un globo, más un problema de propaganda que otra cosa. Pero la administración de Biden aparentemente quería, según este rumor, que Corea del Sur hiciera más para provocar a Corea del Norte. South Korea to do more to provoke North Korea. And then, of course, that again, he will have Y luego, por supuesto, tendrá que eludir al Parlamento si quiere hacer algo serio. Así que, de nuevo, eso es un poco similar a tu teoría de que Biden quería hacer algo y sentía que sus manos estaban atadas. Entonces, al tener la ley marcial, consolida todo el poder en sí mismo. Luego, ya sabes, puede hacer lo que Estados Unidos le pida que haga. Creo que es razonable asumir que probablemente eso es lo que está sucediendo, porque la ley marcial no puede ocurrir sin el apoyo del ejército. Y todos sabemos que el ejército surcoreano no está completamente bajo el control de Corea del Sur, está bajo el control de Estados Unidos. Así que si va a hacer eso, al menos necesita informar a Estados Unidos. Al menos Estados Unidos necesita apoyarlo para eso, ¿verdad? ¿No es así? US need to support him for that, right? Isn't it? I completely agree. Now, can I just say that's a very interesting thing. Estoy completamente de acuerdo. Ahora, puedo decir que es una teoría muy interesante y creo que probablemente sea cierto. Y puedo también decir que mi teoría y esa teoría se complementan, no se contradicen. Hay todo tipo de cosas que querían que el presidente actual hiciera y que no pudo hacer debido a las restricciones impuestas por la ley surcoreana, por la opinión pública surcoreana y por la oposición del Parlamento. Así que hacer que declare la ley marcial es dar peni tipo a region posibles. Remoras. And I get to just go further than this. I think it's become increasingly clear. Creo que se ha vuelto cada vez más claro, cuanto más aprendemos sobre este intento de golpe, que no fue el presidente quien realmente ideó el plan. Definitivamente estaba dispuesto a hacerlo. Tenía preocupaciones por su esposa, tenía todas esas inquietudes. Todas esas cosas indudablemente jugaron un papel. Pero la iniciativa parece haber venido de algunos elementos dentro del ejército surcoreano. Ahora no tenemos toda la imagen, pero por supuesto, como dices con toda razón, el ejército surcoreano está muy vinculado con los Unil. No hacen nada sin que los MIL lo sepan de antemano. Y estoy seguro de que los UI sabían lo que se avecinaba. And I'm sure that the US knew about what was coming. And not only because there is Y no solo porque no hay nada que pueda suceder que el ejército surcoreano haga que los estadounidenses no sepan de antemano. También es importante decir que el propio presidente, el presidente surcoreano, es fervientemente proamericano. Así que, quiero decir, probablemente querría consultar también a los Estados Unidos. Pero se podía ver en el comportamiento de la administración, el gobierno de Estados Unidos, que estaban lejos de ser antipáticos con lo que el presidente estaba tratando de hacer y lo que los oficiales militares estaban tratando de hacer. Nunca lo condenaron, nunca salieron y hablaron en contra de ello, nunca amenazaron al presidente con sanciones ni a los oficiales militares con sanciones. or the military officials with sanctions.
they've sanctioned all those people in Georgia. Han sancionado a todas esas personas en Georgia, en el gobierno y la policía que están, ya sabes, lidiando pacíficamente con las protestas allí. Están felices de condenarlos y sancionarlos. Pero como presidente, quiere disolver el parlamento democráticamente elegido, arrestar a los líderes de la oposición, cerrar periódicos. ¿Acaso Estados Unidos sale y dice, no, esto es indignante, esto está completamente mal? Deben dejar de hacer esto de inmediato, lo cual en Corea del Sur habría causado que todo colapsara instantáneamente. No, Estados Unidos simplemente se queda de brazos cruzados y no dice nada, excepto que apoyan a Corea del Sur al 100%, lo cual es su manera de decir que respaldan lo que el presidente está haciendo. Their way of saying that they back what the president is doing. Yeah. There was even a suggestion from the Hill. Hubo incluso una sugerencia desde el Capitolio. Alguien sugirió que Biden y Trump deberían reunirse y organizar algún tipo de exilio para que el presidente Yoon venga a Hawái. Incluso estaban hablando de eso, lo que te dice que es Estados Unidos quien determina estas cosas, ¿verdad? Determine these things, right? That they are the And ones not only is that, not only does it show you that. No solo te muestra eso, sino que también muestra que quieren que el presidente Yoon esté fuera del camino para que no sea cuestionado y comience a dar respuestas difíciles a lo que los estadounidenses podrían sentir como preguntas peligrosas. Es una sugerencia muy interesante y te dice mucho sobre lo que realmente está sucediendo. Por cierto, los medios en Gran Bretaña, en la medida en que han cubierto esta historia, han mostrado un grado extraordinario de simpatía por el presidente. Quiero decir, en su mayoría están preocupados no por lo que exactamente ha sucedido, sino por la dirección que Corea del Sur misma va a tomar. ¿Va a empezar a volverse más pro-China? Going to start becoming more pro-Chinese as they. Okay. De acuerdo. Annalena Baerbock, hablamos un poco sobre su visita a China. Veo el informe. No sé si tuviste la oportunidad de verlo. Lo encuentro interesante. Esto es lo que dijo la parte china. Wang Yi afirmó que China y Alemania, como las segundas y cuartas economías más grandes del mundo, deberían superar obstáculos, eliminar barreras, mantener el tono subyacente de diálogo y cooperación, descartar mentalidades obsoletas de la Guerra Fría y confrontación. External risk as address global challenges. The two sides should strive to be Las dos partes deben esforzarse por ser defensores de la cooperación pragmática, campeones de la apertura y el desarrollo y modelos a seguir para el multilateralismo. Bien, y esto es lo que dijeron. Baerbock decía que ante un mundo turbulento es de gran importancia mantener un diálogo sincero y fortalecer la comunicación estratégica con China, lo cual es propicio para mantener la dirección correcta del desarrollo de las relaciones bilaterales y contribuir a la paz y estabilidad mundial. Me parece que cuando dicen diálogo sincero, tengo la sensación de que probablemente no fue muy bien. No fue tan amistoso. ¿Cuál es tu opinión? It wasn't that friendly. What is your take? That's exactly right. That is exactly what it means. Exactamente. Eso es exactamente lo que significa. Quiero decir, en los días de la Guerra Fría siempre recuerdo leer comunicados y había un lenguaje particular que se usaba especialmente por los rusos en ese momento, que era que cuando había un intercambio libre y franco de opiniones, significaba que había una disputa. ¿Sabías eso absolutamente? Creo que aquí hubo menos que una disputa. Pero de alguna manera, lo que dice Comunicado Chino es aún más interesante que la palabra franco. Porque, ¿por qué necesitan enumerar todas estas cosas si ya era una buena relación? This was a good relationship already. I mean, why would the Chinese need to point all of these things out? Quiero decir, ¿por qué los chinos necesitarían señalar todas estas cosas? Me parece que una vez más, China está tratando de explicar de la manera más educada posible, pero de la manera más clara posible, al lado alemán, en este caso a Baerbock. Mira, lo que estás haciendo es contrario a tus propios intereses. Estas son las cosas que necesitamos hacer por tu bien, por nuestro bien, por el bien de la paz y la estabilidad en todo el mundo. Y lo que Baerbock dice en respuesta es que un diálogo franco significa que básicamente no estamos de acuerdo contigo, pero sí necesitamos mantener las comunicaciones abiertas. Así que no parece que haya sido una visita exitosa.
si puedo decirlo de manera tan simple. It was a successful visit, if I could put it as simply as that. Yeah. I mean, nothing new with Baerbock. I don't expect anything from Quiero her. decir, nada nuevo con Baerbock. No espero nada de ella ahora. Lo interesante, hablando de las relaciones entre China y Estados Unidos, es que Trump recientemente tuvo una entrevista con Meet the Press de NBC. Creo que es una entrevista muy interesante. Principalmente presté atención, por supuesto, a lo que decía sobre China. Mencionó que él y Xi Jinping tuvieron una conversación y dijo que estaban en comunicación como hace 3 días. Esto fue el fin de semana pasado, el domingo pasado. Una cosa interesante es que, por supuesto, la entrevistadora de NBC, Kristen Welker, fue muy provocativa, preguntando si podía prometer defender Taiwán si fuera invadido. Can you promise to defend Taiwan if it's got invaded? And Trump just said, no, I will never do that. Okay, so Y Trump acaba de decir, no, nunca haré eso. Bien, así que creo que es muy bueno que nunca lo haya hecho. De hecho, dijo algo interesante. Dijo, no voy a ponerme en la posición de Joe Biden. Oh, no voy a perdonar esto. Ya sabes, a mi hijo. Pero luego perdonó. Yo nunca haría eso, lo cual creo que es interesante. Pero de todos modos, no está prometiendo que haría nada. Pero lo interesante que dijo es que él y Xi Jinping estaban hablando, pero dijo que no estaban hablando sobre Taiwán. Dijo, creo que estaban hablando de un solo tema, Ucrania, me parece. ¿Crees que va a involucrar a China en las negociaciones ahora? do you think he's going to involve China for the negotiations now? Well, he's talking about it. I mean, he's actually said that China might be Bueno, able to help, él está hablando de eso. just before Quiero decir, en realidad ha dicho que China podría ser capaz de ayudar. Justo antes de que empezáramos este programa, recibimos información de que el primer ministro húngaro, que acaba de reunirse con Trump, tuvo una larga conversación con Putin en Moscú para hablar sobre Ucrania. De hecho, el informe ruso lo deja absolutamente claro y el propio Orbán acaba de tuitear sobre esto. Así que se están llevando a cabo movimientos para tratar de llegar a algún tipo de entendimiento sobre la situación en Ucrania, para establecer límites, para usar esta expresión que se ve tan a menudo en los informes chinos sobre cómo se puede manejar este problema y tratar de encontrar alguna salida. Problem can be managed and to try to find some way out. And I think Trump understands. He's a more experienced political. Y creo que Trump entiende que es un líder político más experimentado de lo que era hace 8 años, que es mejor trabajar en esto con el lado chino que intentar excluirlos. Y eso requiere cierto grado de diálogo con China. Así que sí, creo que estaban hablando sobre Ucrania, pero no creo que solo estuvieran hablando sobre Ucrania. Creo que también hablaron sobre Taiwán, y la razón por la que habrían hablado sobre Taiwán es que creo que es inconcebible que Xi Jinping no lo hubiera mencionado. No puedo imaginar que después de todo lo que ha estado sucediendo en los últimos 4 años, Xi Jinping no lo hubiera mencionado. That Xi Jinping would not have brought it up, even though he probably would have done so. As he always does, by the way. Xi Jinping is Como siempre hace, por cierto. Xi Jinping es un hombre extremadamente cortés. Esto es lo que he escuchado de muchas personas. De vez en cuando puede hablar de manera muy franca, como lo hizo con Biden cuando le dijo a Biden, me estás mintiendo, y como lo hizo famosamente con Justin Trudeau. Pero en general, el enfoque de Xi Jinping es que es extremadamente educado en todas sus discusiones. Absolutamente no es alguien a quien le guste imponer su autoridad. Pero creo que ya sabes, Xi Jinping habrá querido recordarle a Trump que Taiwán, para China, es una línea roja. That Taiwan for China is a red line. And I think that Trump Y creo que Trump probablemente entiende eso. Y no solo lo entiende, sino que probablemente se da cuenta en algún nivel de que sería muy peligroso para él y para los Estados Unidos intentar cruzar esa línea roja. Ahora, Xi Jinping y Trump se han llevado bastante bien en el pasado. Quiero decir, obviamente hay enormes desacuerdos entre los dos, pero pueden hablar entre ellos. Así que creo que es una buena señal que estén hablando, por cierto. Y creo que es una buena señal que la administración, usando a Orbán, esté ahora contactando a los rusos y esté hablando sobre un acuerdo en Ucrania. Así que veremos a dónde lleva esto. A Ukraine settlement. So we'll see where this goes.
I agree with you. I think Bueno, Xi Jinping estoy de acuerdo is contigo que Xi Jinping es un hombre del muy cortés, pero because of that, debido es muy franco, Todos lo very recuerdan. frank. Everybody remembers, right? Absolutely. Absolutely. That is exactly. Absolutamente, absolutamente. It's even Eso es more exactamente correcto. shattering. Es aún más impactante y se transmite con más fuerza precisamente porque la mayoría de las veces él es muy, muy educado. Most of the time, he is very, very polite. Yeah. And I just remember now that at one Sí. time that he was talking Y ahora about recuerdo que en un momento él estaba hablando con, creo, tanto los corresponsales nacionales como extranjeros, y simplemente dijo que, bueno, nosotros, China, no exportamos democracia. No interferimos en los asuntos de otras personas, en sus propias políticas, solo queremos comerciar para beneficiar a ambas partes. ¿Por qué estamos siendo constantemente criticados y, ya sabes, demonizados? Recuerdo eso muy bien. Me sorprendió un poco, me tomó por sorpresa que él fuera así, y su tono era un poco apagado. Así que recuerdo, es raro que él exprese eso. Debió haberse sentido muy momento particular, por algunas preguntas o algo, siento. Maybe some questions or something, I feel. Quite plausibly. As I said, I mean, Muy I don't- posiblemente. no one should Como dije, quiero decir, no creo que nadie deba confundir esto con debilidad. Quiero decir, la cortesía es de hecho más a menudo mejor entendida, especialmente cuando proviene de China, como un signo de fortaleza. Getting angry. Enfadarse, perder los estribos, golpear la mesa, eso es un signo de debilidad. Así que creo que la gente necesita entender eso sobre la forma en que Xi Jinping lleva a cabo las negociaciones. Ahora, sé que es educado porque he escuchado a personas que han estado involucradas en negociaciones con él decir esto. Quiero decir, también dicen algo más, por cierto, solo para la gente en China. Estoy seguro de que ya lo saben, pero tiene todos sus datos al alcance de la mano. Siempre está excepcionalmente bien preparado para cada reunión. Si entras a una reunión y no estás bien preparado contra Xi Jinping, quiero decir, ya sabes que Dios te ayude. Quiero decir, bueno, eso es lo que también escuché. God help you. I mean, that's what I've heard too. Another interesting conversation that I Otra saw conversación interesante que vi fue entre Alexander Dugin y John Mearsheimer, que es larga. Vi partes de ella y luego la aceleré. Una cosa que encuentro interesante es que parecen estar de acuerdo en muchas cosas. Una cosa en la que ambos coinciden, lo cual me sorprendió un poco, es que la guerra en Ucrania no terminará rápidamente con una negociación. De hecho, ambos piensan que va a seguir siendo una lucha fea, usando las palabras de Mearsheimer, hasta el final. ¿Es eso lo que tú? Absolutamente. Is that what you Absolutely. But there's a difference here because, of course, that's the outcome that Dugin wants. Pero hay una diferencia aquí, porque por supuesto, ese es el resultado que Dugin quiere, y es el resultado que Mearsheimer espera. Quiero decir, si conoces a Dugin en absoluto, básicamente quiere que Rusia tome una postura completamente intransigente con Ucrania. Él ve cualquier negociación que tenga un buen resultado como una rendición. Así que ya sabes, existe esa diferencia entre ellos. Pero no obstante, no es sorprendente. Hay que hacer una distinción entre Dugin, el verdadero intelectual, que es realmente muy interesante y altamente inteligente, y Dugin, la figura caricaturesca de la que lees en los medios, que es una persona completamente diferente. That you read about in the media, who is a completely different person again. I mean, bizarre. Quiero decir, ya sabes, la persona bizarra, neofascista, etnonacionalista, extremista, radical y autoritaria que se supone que es Dugin, simplemente no corresponde a ningún tipo de realidad. Es alguien que se preocupa mucho por los intereses nacionales rusos y tiene una hostilidad genuina y altamente desarrollada hacia el liberalismo occidental, que él ve como una causa importante de problemas en el mundo. Quiero decir, lo que él llama liberalismo, creo que mucha gente china usaría la palabra hegemonismo para escribirlo. People would use the word hegemonism to describe it. The Russians use a somewhat different terminology because Los rusos utilizan una terminología algo diferente, porque, para Dugin, la ideología doméstica inevitablemente conduce a la política exterior y a la ideología también. Así que él es muy hostil a todo eso. Pero quiere que Rusia se convierta en un estado fuerte, quiere que se reafirme en todo el espacio soviético. Realmente no creo en una Ucrania independiente.
no creo que alguna vez haya creído realmente en una Ucrania independiente y quiere que la guerra continúe hacia una victoria completa. Pero al igual que Mearsheimer, tiene en general una visión muy dura y realista sobre los asuntos internacionales. Bueno, creo que probablemente tienen razón en el sentido, por lo que veo, de que Zelensky y el gobierno ucraniano parecen estar dispuestos a ceder territorios. Pero una cosa que definitivamente quieren es unirse a la OTAN. No parecen estar retrocediendo en esto. Ahora, esa es la línea roja para Rusia. De eso se trata toda la guerra, de no permitir que Ucrania se una a la OTAN. Así que si ambas partes insisten en esto, no hay un punto medio del que hablar, ¿verdad? Absolutamente. Y entiendo que ese fue el punto que Putin le hizo a Orbán. Si lees el comunicado ruso, quiero decir, en realidad no menciona a la OTAN, pero está bastante claro que de esto estaba hablando Putin. Dijo que Kiev, el régimen de Kiev, como siempre lo llama, no tiene interés en las negociaciones. No están mostrando ningún signo real de querer negociar porque en el tema clave, que es la membresía en la OTAN, no están mostrando ninguna disposición a, ya sabes, hablar o comprometerse. Y creo que esto va a ser una barrera insuperable, porque no creo que Zelensky, quien estaba preparado para considerar un estatus neutral para Ucrania en 2022, tenga alguna forma de volver a esa posición ahora. Renunciar a la OTAN después de 3 años de guerra es como renunciar a la aspiración declarada de Ucrania de convertirse en parte de Occidente y definirse como un país antirruso. Así que para los propios ucranianos se ha vuelto titánico. Así que no creo que renuncien a ello. Y los rusos han dejado completamente claro que nunca estarán de acuerdo con que Ucrania se una a la OTAN. Creo que la administración de Biden ha dejado bastante claro que no están interesados en que Ucrania se una a la OTAN. Pero me parece que ya sabes, sin ese cambio por parte de los ucranianos, realmente no vamos a pasar de la primera base de manera realista. De alguna manera, entiendo el pensamiento de Zelensky, porque, como dijiste, después de 3 años de guerra, si ni siquiera se unen a la OTAN, parece que no obtienen nada, ¿verdad? Al final el país estará en una situación mucho peor que, por ejemplo, si realmente hubieran tomado en serio el acuerdo de Minsk, ¿verdad? Absolutamente. Pero entonces, ¿de quién es la culpa? Quiero decir, Zelensky tenía un acuerdo de paz sobre la mesa en abril de 2022 y se alejó de él. Así que está muy bien que diga esto ahora, pero él mismo y su país se han llevado a este punto. Y me temo que no es la única persona en Ucrania. Quiero decir, muchas otras personas en Ucrania y el liderazgo han cometido el mismo error. Pero ahí está. Quiero decir, no hay un verdadero retroceso a Ucrania, a lo que podría haber existido antes del acuerdo de Minsk, que por supuesto, Ucrania se negó a cumplir. No mencionaba a la OTAN en absoluto. Sí, supongo que por eso sienten que si entran en la OTAN, al menos obtienen algo, ya sabes, por los 3 años, por su pérdida. Pero bueno, el problema es que no solo piensan que obtendrían algo, se han convencido de que si entran en la OTAN recuperarán todo, que Ucrania en la OTAN estará en una posición tan fuerte que eventualmente obligará a Rusia a renunciar a Crimea y a todas las otras regiones. Así que los rusos entienden eso, lo ven, y eso, por supuesto, los hace aún más decididos a ver esto hasta el final, con la base de que Ucrania nunca se unirá a la OTAN en absoluto. Está bien. Otra cosa de la que Trump habló en la entrevista es TikTok, lo cual también me parece interesante. Ahora, está un poco relacionado con China, ¿verdad? Entonces no lo dijo de manera definitiva, pero parece que le gustaría ver si hay alguna forma en que pueda ayudar a TikTok.
Lo que me resulta interesante es que el Tribunal de Apelaciones rechazó la apelación de TikTok. Lo interesante es que esencialmente el Tribunal de Apelaciones simplemente dijo, si lees, creo que hay 90 páginas de escritura explicando por qué lo rechazaron, porque dijeron que estaban de acuerdo en que esta prohibición de TikTok es inconstitucional. Es contrario a la primera enmienda, pero debido a que es propiedad de China, hay preocupaciones de seguridad nacional que el Congreso tiene derecho a considerar. Lo que encuentro interesante, sabes, eres abogado, y creo que también eres una de esas personas que realmente creen que en los Estados Unidos la Constitución es muy sagrada. Sabes, estoy de acuerdo contigo. Pensé que eso era cierto. Pero en este caso, estos 3 jueces incluso admitieron que esto es inconstitucional, y sin embargo no lo rechazan. Creo que en el momento en que encuentras algo inconstitucional deberías rechazarlo. La Constitución nunca dijo que bajo circunstancias especiales puedes ignorarla. Correcto. Bueno, eso es absolutamente correcto. Quiero decir, lo que ese tribunal ha dicho no es ley, es anti-ley. Dice que la Constitución se aplica todo el tiempo, excepto cuando no lo hace. Eso realmente no tiene ningún sentido en absoluto. Eso es un completo disparate. Así que es un razonamiento absurdo, legalmente hablando. Pero por supuesto, sabemos por qué se ha hecho. Y por supuesto, hemos visto mucho de esto ahora. Quiero decir, solía creer que los estadounidenses se tomaban en serio esta Constitución. Estoy mucho menos convencido de eso ahora, para ser honesto. Y no fue solo este caso judicial lo que me hizo dudar de esto. Así que quiero decir, ahí es donde estamos respecto a TikTok. Por supuesto, desde el punto de vista de Trump, probablemente sea un poco más simpático con TikTok, porque siendo realistas, fue la única plataforma de redes sociales que le dio tiempo cuando todas las demás se estaban cerrando sobre él. Pero ya sabes, todavía hay un impulso muy fuerte para ir tras TikTok. Y fíjate que en Europa, las elecciones rumanas acaban de ser anuladas debido a la supuesta campaña de redes sociales rusas a favor del candidato que ganó la primera vuelta, que tuvo lugar. En TikTok puedes ver que TikTok va a ser culpado de todo. Sí, Trump realmente dijo que esta vez, durante la elección, le fue bien entre los jóvenes. Atribuyó eso a TikTok. Dijo, sabes, me va muy bien en TikTok, así que, bueno, veremos si parece que está abriendo la puerta para intentar ayudar de alguna manera, pero veremos. Sabes, hay un asunto. No sé si has prestado atención al CEO de United Healthcare, Brian Thompson. Es imposible evitarlo. Quiero decir, ha estado en todos los medios aquí en Gran Bretaña también, por cierto. Lo que me sorprende es la reacción ante esto. Tengo que decir que me sorprendió. Me quedé atónito de que no haya absolutamente ninguna simpatía por el tipo. Creo que la gente está realmente enojada con United Healthcare. Probablemente estén enojados con todas las aseguradoras de salud, pero en particular con United Healthcare. Así que todos están hablando de sus historias de terror sobre esto. ¿Cuál es tu opinión sobre todo esto? Creo que eso es exactamente correcto. Ahora quiero decir, no apruebo el asesinato de personas. Absolutamente no. Es algo terrible. Pero hay una gran ira en todo Estados Unidos por la forma en que esta compañía de seguros funciona y el hecho de que la gente paga enormes cantidades por el seguro. Y luego descubren que cuando necesitan atención médica, todavía tienen miles y a veces decenas de miles de dólares que pagar. Esto hace que la gente se sienta muy enojada y les hace sentir que esta compañía y el CEO han estado viviendo a costa de ellos. Por supuesto, lo ha estado haciendo hasta cierto punto y no está ofreciendo ningún tipo de servicio adecuado a cambio. Y por cierto, en Gran Bretaña, donde muchos británicos han seguido la historia muy de cerca, aunque no lo creas, hay muchas de las mismas críticas, porque por supuesto, los británicos están aterrorizados.
the British public are terrified that the healthcare system, which is state-owned, El público británico está aterrorizado de que el sistema de salud, que es de propiedad estatal, se desmorone y sea abolido, y que tengamos algo como el sistema estadounidense traído aquí. Así que dicen, miren lo que pasó en Estados Unidos. Si no preservamos nuestro NHS, sucederá lo mismo. Y ves cómo se sienten los estadounidenses al respecto. Quiero decir, estaba sorprendido. Pero puedo entender muchos de estos comentarios y el hecho de que los comentarios sean tan fuertes y tan numerosos. La semana pasada, justo después de que ocurriera el asesinato, hice una transmisión en vivo en el canal local de Durham, y hubo una avalancha de comentarios de miembros de nuestra propia comunidad de Durham que llegaban contando historias terribles sobre lo que había hecho en Estados Unidos y por qué no tenían ningún remordimiento por el asesinato. and why they didn't have any regrets for the murder of this man. Yeah. Yeah, it's just the Sí, sentiment is very sí, strong. es solo que el sentimiento es muy fuerte. Eso es sorprendente. Okay, one last Bien, thing, una última cosa, algo un poco más ligero. Acabo de leer que en Gran Bretaña Nick Candy, supongo que es un multimillonario o algo así, prometió que va a hacer una donación de 7 cifras al Partido Reformista. ¿Está tratando de ser el Elon Musk del Reino Unido o algo así? ¿Qué está pasando aquí? the UK's Elon Musk or something. What's going on here? Quite plausibly. I mean, I should say Es bastante plausible. general sense now. Quiero decir, debo decir que ahora hay una sensación general de que Reform podría seguir subiendo. Creo que en realidad ha superado al Partido Laborista, que recuerden es el partido de oposición en las encuestas. Así que ya saben, parece estar aumentando su apoyo todo el tiempo. Y por supuesto, sobre la base de que a todos les gusta un ganador, todas estas personas que quieren ser poderosas e importantes, ahora ven a Reform como el partido que deberían apoyar. Y por eso, quizás, no es sorprendente que grandes donantes estén apareciendo y también esperan usar a Reform, sin duda para promover sus propias agendas particulares. Creo que esto es peligroso para Reform, por cierto. Particular agendas. I think this is dangerous for Reform, by the way. I encountered Nigel Farage. Me encontré con Nigel Farage en persona por primera vez, debo decir, cuando estaba en Kuala Lumpur hace unas semanas. No me impresionó mucho, solo digo. Quiero decir, me causó menos impresión de lo que pensé que lo haría. De hecho, al verlo de cerca, no me pareció ser el líder que Gran Bretaña necesita, solo digo, ni remotamente. Pero de todos modos, creo que esto es peligroso para Reform, porque incluso más que el movimiento de Trump en los Estados Unidos, Reform se ha establecido como el movimiento anti-establishment que apoya a la clase trabajadora, que se basa en los intereses del pueblo, de los trabajadores de Gran Bretaña. Si de repente comienza a atraer apoyo de oligarcas adinerados, entonces creo que eso podría empezar a hacer que muchos de sus actuales seguidores de la clase trabajadora sean más críticos con lo que representa. Rather more critical of what it stands for. And what it stands for, by the way, Y lo que representa, por cierto, en muchas cosas, es un enfoque muy de derecha, muy de libre mercado hacia la economía. Por ejemplo, quiere introducir elementos de sistemas de seguros en el NHS, lo cual podría no ser popular en absoluto con su base actual de clase trabajadora. Así que es un juego peligroso el que están jugando. Pero de todos modos, mientras tanto, sospecho que tomarán el dinero porque los políticos en Gran Bretaña siempre lo hacen, incluso los de reforma. in Britain always do, even reform ones. So is Entonces el Partido Reformista está tratando de posicionarse un poco como MAGA para atraer a personas como los seguidores de MAGA. ¿Es eso lo que están tratando de hacer? they're trying to position themselves? It says so, and up to now it's been relatively. Parece que sí. Y hasta ahora ha sido relativamente exitoso, porque por supuesto el Partido Laborista se ha alejado mucho de su base de clase trabajadora. Más aún, de hecho, que el movimiento MAGA en los Estados Unidos. Así que han tenido bastante éxito en esto. Han impulsado sus temas culturales, ya sabes, el hecho de que son anti-woke, lo cual asumen que a los votantes de clase trabajadora les gusta, lo cual hasta cierto punto es cierto. La posición anti-inmigrante, que a los votantes de clase trabajadora les gusta absolutamente, les ha dado cierta atracción.
pero en cuestiones económicas están más fuertemente en la derecha del libre mercado que MAGA. MAGA es un movimiento más complejo. Quiero decir, tienes personas como J.D. Vance, por ejemplo, que parecen estar más abiertos a una economía más intervencionista. Reform no es así en absoluto. Quiero decir, son partidarios absolutos, puros, liberales, de libre mercado, ultra libre mercado, como AfD en Alemania también, por cierto. Supporters, like the AfD in Germany is also, by the way. Yeah, I think that part of the reason Sí, creo que parte de la razón por la que al Partido Reformista le está yendo bien ahora es que la gente está desesperada por encontrar alternativas, ¿verdad? El partido no está trabajando para ellos, así que ponen su esperanza en quien sea diferente. Así es. Yeah. That's right. On economics, En cuanto a economía, las encuestas de votación muestran que el estado de ánimo general en Gran Bretaña se inclina en este momento bastante hacia la izquierda, así que no hay una alternativa de izquierda al Partido Laborista en Gran Bretaña, al menos no una viable. Quiero decir, hay varios intentos de formar partidos de izquierda, pero ninguno de ellos ha tenido éxito. Así que, por el momento, Reform ha recogido para sí el voto anti-establishment, tanto de la derecha como de la izquierda. Si alguna vez surge en Gran Bretaña una alternativa de izquierda que sea culturalmente conservadora, apoye el Brexit y se oponga a la inmigración y se establece de manera estable con líderes atractivos de la clase trabajadora, entonces Reform podría encontrarse en problemas. attractive working class leaders, then reform could find itself in trouble. Yeah. Well, I think the same thing with Trump. Bueno, pienso lo mismo con Trump. Creo que las políticas económicas de Trump, no estoy seguro de si la mayoría de la gente las apoyaría. Él también es muy defensor del libre mercado. ¿Sabes? Bajó los impuestos para los ricos. Y ese tipo de políticas no resolverán el problema en última instancia. Sí. Solve the problem. Yeah. So, yeah. Absolutely. I entirely agree. Entonces sí, absolutamente. Estoy completamente de acuerdo con eso. Por cierto, solo para decir, leí un artículo realmente destacado, ya que estamos hablando de economía muy brevemente. Un artículo destacado en Global Times contrastaba el complejo militar industrial en los Estados Unidos con la forma en que las fábricas en China producen armas. Y el punto que hacía era que básicamente no hay un complejo militar industrial en China. Hay fábricas que son extensiones de la gran industria manufacturera china que producen armas basadas en las necesidades de seguridad de China. Pero no hay nada análogo a eso en los Estados Unidos. Y el intento estadounidense de reindustrializar, en la medida en que se centra en hacer que el ejército de los Estados Unidos sea poderoso nuevamente, se trata básicamente de establecer fábricas cuya única función es producir armas. Factories whose only function is to produce weapons. And it said not just that, but that these are factories of death. Y decía, no solo eso, sino que ya sabes, que básicamente son fábricas de muerte. Fue muy vívido, pero un análisis muy perspicaz, de hecho. Y uno que, por cierto, es relevante para la historia británica y estadounidense. Nuevamente, si retrocedes a la década de 1940, cuando Gran Bretaña y Estados Unidos eran grandes potencias industriales, su sistema industrial era mucho más parecido al chino en esos días. No tenían un complejo militar industrial como tal. Tenían fábricas que construían aviones. Algunos de esos eran aviones militares, pero la mayoría eran para la economía civil. Y lo mismo era cierto en todo el sistema industrial. Y creo que en Estados Unidos no hay una comprensión real de esta diferencia. Y tampoco la hay en el lado de Trump, en realidad. And there isn't on the Trump side either, actually. Mhm. Yeah, in fact, I think in terms of the Sí, de hecho, creo que lo empeora es que muchos senadores, por ejemplo, se esfuerzan mucho por luchar por contratos militares. Quieren llevar esos contratos a su propio estado. Ahí es donde ven que están los empleos, ¿verdad? Así que eso casi lo empeora, porque luego votan por proyectos de ley militares, porque quieren una parte de eso.
Así que esa es parte de la razón por la que apoyan todos estos acuerdos de armas y el apoyo de armas aquí y allá en todo el mundo. Creo que eso es parte del problema y es una gran parte del problema. Volvemos a una de las diferencias fundamentales entre China y Estados Unidos, porque lo que eso significa es que para desarrollarse, la economía de su estado, y para obtener apoyo allí, los senadores se centran en el Pentágono y en el gobierno, logrando que el gobierno financie programas militares en sus estados. Mientras que en China, en las regiones, las llamamos provincias en China. No sé si esa es una traducción apropiada, por cierto. Pero en Xinjiang o donde sea, el gobierno local se centra en desarrollar buenas condiciones para crear una economía fuerte allí. Y no siempre está buscando obtener enormes subsidios de Beijing para construir fábricas de armas. Así que crea un entorno muy diferente. Significa que los gobiernos provinciales, los gobiernos regionales, están mucho más enfocados en el panorama económico completo dentro de sus áreas que en los Estados Unidos. I'll let you go. te dejo ir, muchas gracias, es muy interesante. Entonces, quiero decir, de la semana pasada a esta semana pasaron muchas cosas, ¿verdad? A lot of things happening, right? So. I've never known it. Nini tunofio. Man thigu member times dynasty. El trade milos aquantismius is asumso. Iditsetsig no gual. Pamnaath no can we say. Whatever, slow down. You feel like ¿Sientes que en este momento la transición de Biden a Trump es muy larga? it's very long. Nunca se sintió tan larga en el pasado porque están sucediendo muchas cosas, ¿verdad? So many things happening, right? Absolutely. Well, there is Absolutamente. Bueno, también hay una cualidad febril al respecto. Los últimos informes en los Estados Unidos, por ejemplo, indican que el equipo de Biden ahora está preparando un paquete masivo de sanciones adicionales contra Rusia para intentar detener a Rusia de exportar petróleo. Así que, de todos modos, sin duda, si sucede, hablaremos de eso la próxima semana. Pero quiero decir, puedes ver que no pueden detenerse y no pueden descansar. Es una acción muy extraordinaria. very, very extraordinary action. It's not that long ago. They just Ne- felt like No things hace are one tanto tiempo, creo que hace solo 1 o 2 semanas, tenían otra lista de 140 empresas chinas. Es como sanciones interminables. Simplemente siguen sancionando, sancionando, sancionando. sanctioning. Yeah. Absolutely. Endless sanctions. Absolutamente. Sanciones interminables, presión interminable, todavía tratando de aferrarse a los hilos de sus políticas y causar tantos problemas como puedan en los 40 días que quedan. 40 days that's left. Veremos qué pasa la próxima semana. For next week. Okay. Indeed. Está bien, que tengas una gran semana. Espero que mi voz esté completamente recuperada cuando hablemos de nuevo la próxima semana. Gracias. Me alegra verte. Good to see you. Adiós. Bye.